Bienvenidos, manitas. En el último vídeo de novedades de Dipinto Di Blu que os mostré, entre ellos estaba esta servilleta. Y a muchos de vosotros, al igual que a mí, os gustó muchísimo, así que hoy la vamos a utilizar decorando una caja de madera. ¿Queréis ver cómo queda? Acompañadme, que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser lijar un poquito la madera, que aunque está en bastante buen estado, suelen traer alguna astillita o alguna imperfección. De esta manera pulimos la superficie para poder trabajar en ella. Voy a tapar el poro de la madera con gesso. También podéis utilizar cualquier tipo de imprimación o pintura acrílica blanca. Aplicaré una capa tanto por dentro como por fuera y dejaré secar. Pues ya paso a utilizar la servilleta. En las zonas donde voy a hacer el decoupage le he aplicado también una capita de pintura acrílica blanca para conseguir un fondo claro. Y lo he hecho en el exterior de la tapa y en el interior no sé todavía si en esta zona de aquí voy a hacerla también decoupage, pero yo por si acaso también la he aplicado por aquí, por el interior. Lo primero que vamos a hacer, cortar la servilleta, ya veis que yo ya la he cortado con la medida para cubrir la tapa con los laterales incluido. Dejaremos un sobrante alrededor que después remataremos. Como siempre, retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Esta vez el decoupage lo voy a hacer con calor. Lo primero, aplicar una capa de la cola para decoupage. También podéis utilizar cola blanca rebajada con muy poquita agua. Vamos a aplicarla en toda la superficie y dejarlo secar. Lo único que nos tenemos que asegurar es de que esté todo bien cubierto. Una vez la cola ya se ha secado, ya podemos pegar la servilleta. Vamos a colocarla asegurándonos de que va a cubrir los laterales y la parte de arriba. Servilleta colocada y ahora necesitamos papel de horno, un papel encerado. Una plancha a temperatura bajita y vamos a ir planchando el papel. Iremos haciendo pasadas y de vez en cuando levantando el papel encerado para comprobar que la servilleta se está pegando. El calor lo que hace es reactivar la cola y hace que se pegue la servilleta. De esta manera ni una sola arruga. Y ahora hacemos lo mismo con los laterales. Pues ya está pegada y fijaros que no ha quedado ni una sola arruga. Ahora vamos a eliminar el sobrante y cortar las esquinas con una lima de uñas o una lija de grano fino. Y para proteger la servilleta, de la misma cola, una capa finita, no hace falta demasiada cantidad, por toda la superficie. Para el interior, como no me quedaba suficiente servilleta para forrar toda la superficie, he cortado un rectángulo un pelín más chiquitito, 1 centímetro más pequeño todo alrededor. Y esta vez voy a hacer con el decoupage tradicional, el que hacemos siempre. Coloco la servilleta y sin moverla voy a ir pegándola por partes, poco a poco, para que me quede bien centrada. Coloco una capa finita de la cola y voy asentando la servilleta. Y cuando ya la tengo toda colocada, me ayudo de un plástico para eliminar las arrugas, frotando del centro hacia afuera. Y para terminar de fijarla y protegerla, una nueva capa de la cola, esta vez más generosa.
paso a pintar el exterior de la base. El primer color que aplico, el tono lino, que está dentro de la gama de los colores que tiene mi servilleta. Dependiendo de la que vosotros utilicéis, escogéis el color. El siguiente color que voy a aplicar va a ser para hacer unas franjas todo alrededor, este color grafito. Es un gris más oscuro que el gris marengo, pero no tan oscuro como el negro. El ancho de cada franja, pues lo he hecho tal cual, medía esta cinta de carrocero 2,4. He medido el lateral y me encajaba bastante bien. En la última franja me sobra 1 milímetro o casi 2 milímetros y lo he dejado así. Ya veréis que no se va a notar. Y en cada lateral pues me ha pasado lo mismo. Colocamos la cinta y pasamos ya a aplicar la pintura. Y yo lo voy a hacer con un pincel, también podéis utilizar esponja. Lo único que tenéis que tener en cuenta cuando hacemos rayas de este tipo utilizando la cinta de papel es que a la hora de aplicar la pintura la tenemos que aplicar desde los laterales de la franja hacia el interior, por encima de la cinta de carrocero. No lo hagáis al revés, hacia la cinta, porque entonces tenéis más posibilidades de que la pintura se os meta por debajo de ella. Una vez ya se nos ha secado, cogemos una lija de grano fino, si es de grano medio, que sea una lija que ya tengáis utilizada, y vamos a pasarla muy suave. Ya está, sin más. ¿Veis ese pequeño desgaste? Pues eso es lo que quiero conseguir. Y ahora ya quitamos todas las cintas. Si en alguna de las franjas el color negro ha invadido el color lino, tampoco pasa nada, lo retocaremos. Con este mismo color grafito voy a pintar el interior de la caja. En la zona del decoupage en la tapa le he puesto alrededor cinta de carrocero para no manchar la servilleta, formando un rectángulo. Siguiendo con la decoración, voy a utilizar porcelana fría ayudándome de estos dos moldes de silicona. En las esquinas de la base voy a colocar estas piezas que las estoy haciendo con este molde. Y para la tapa, esta pieza de aquí, que ahora vamos a desmoldar. Voy a hacer este otro marco también, que es un poco más grande, porque no estoy convencida de este que tenía ya hecho, el pequeño, así que voy a probar con los dos. El que no utilice, pues lo guardaré para otro trabajo. Pegamos todas las piezas con cola blanca y dejamos secar. Y como estáis viendo, en la tapa al final utilizo los dos marcos. Creo que queda muy bonito. El más pequeño a modo de etiqueta. La pasta ya está seca y podemos seguir, pero antes de ello
os enseño. Aquí en la parte de abajo veis que las piezas que coloqué en las esquinas ya no están. No me estaba gustando nada. Parecía que esta zona de aquí estaba demasiado sobrecargada, así que antes de que se secasen las retiré. Así me gusta bastante más. Ahora lo que vamos a hacer va a ser barnizar toda la caja. Yo estoy utilizando un barniz en acabado mate y esto lo hago antes de terminar la caja porque como quiero envejecerla por alguna de las zonas, aplicando esta capita de barniz, cuando envejecemos, si nos excedemos en producto, nos es muchísimo más fácil retirarlo. Vamos a realzar, a darle profundidad a las rayas con un flotado, haciéndolo en la parte más clarita. Pincel angular humedecido en agua. Voy a utilizar la misma pintura grafito que utilicé en estas franjas. Mojamos la puntita en pintura y extendemos en una superficie. Y vamos a ir marcando cada una de ellas. Pasamos a envejecer esta zona de relieve. Lo voy a hacer con este mismo color lino que pinté las franjas y voy a hacer una aguada. Vamos a ir aplicando la pintura por todo el relieve y antes de que se seque retiraremos el exceso con una toallita. Pasamos ya a los pequeños detalles. Yo voy a utilizar pintura en relieve en un color plata para enmarcar el decoupage que hicimos en el interior. Si no tenéis de esta pintura, bueno, pues podéis pegarle algún cordón que tengáis, alguna cinta, puntilla. A la tapa le quiero poner unas esquineras metálicas y bueno, estoy con una pátina en cera en color plata porque estas esquineras, bueno, por la parte de atrás aún se nota que tenían mucho brillo, me gustaba, pero no quedaban bien con el cierre que tenía la caja y las bisagras que eran en color bronce. Así que las estoy unificando con esta pátina. Esquineras y cierre ya lo tengo, vamos a las bisagras. Sin cambiarle el color de fondo para que quede oscuro, le voy dando con el dedo con la pátina. También podríais pintarlas, bien con pintura tiza, que no necesita imprimación, o con pintura acrílica. En ese caso sí que deberíais de aplicarle imprimación si no queréis que con el tiempo, a base de abrir y cerrar, se os vaya saltando la pintura. Y no os olvidéis de las cabezas de los tornillos. Bisagras y el cierre que traía la caja ya están colocadas y ahora voy a pegar las esquineras que os he enseñado antes y también le voy a colocar estas chiquititas patitas que he hecho lo mismo, darle la pátina en plata. Para el frontal tengo preparadas estas piezas de trabajos anteriores que también he teñido igual que este relieve de aquí arriba, pero tenía preparada esta, pero si la pongo centrada tropieza con este cierre, no la puedo colocar, así que voy a utilizar esta otra que viene justito y lo voy a pegar todo con este adhesivo block que os lo enseñé con los materiales, las novedades de Dipinto, que es de precisión, tiene una puntita muy finita. A ver qué tal sale el adhesivo por aquí, porque el adhesivo block lo que tiene es que es muy denso. Lo primero que tenemos que hacer, viene muy bien sellado, así que lo que tenemos que hacer es con un alfiler hacer el agujero, abrir. Y ya lo podemos utilizar. Ya os iré diciendo si el orificio del dispensador se obstruye o no, eso lo iremos viendo. Pues ya está seca y yo ya la voy a dar por terminada. Así es como ha quedado la tapa. Creo que la decoración es súper elegante, sencilla pero elegante a la vez. No es demasiado complicada de realizar, pero bueno, como os digo siempre, esta es mi versión. Os puede servir de inspiración
podéis hacerlo igual que yo o cambiarle el estilo y los materiales. El interior tan solo va pintado dándole el detalle en la tapa. Espero que os guste e inspire la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo, y así más personas podrán verlo. Me ayudaréis a seguir creciendo y yo compartiendo ideas con todos vosotros. Para mí es muy importante. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.